Saludos amigos y bienvenidos a su espacio, Conversando con el Doctor. Unos minutos dedicados a compartir conocimientos y recomendaciones para llevar una vida más saludable. Quédese con nosotros. Cuando pensamos en las necesidades vitales del organismo, nos viene a la mente respirar, comer y tomar agua. Sin embargo, hay una tan importante como alimentarnos, y es dormir. Esta tarde conversaremos sobre las consecuencias de no dormir bien. Como invitado tenemos nuevamente con nosotros al doctor José Rafael Ruiz Abrán, especialista de primer grado y profesor de medicina interna del Policlínico Universitario Romari Coro. Muy buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Ney. Y buenas tardes a los amigos televidentes. Doctor, para comenzar con el tema de esta tarde, ¿por qué es imprescindible dormir? Bueno, me parece bien el comienzo del tema, Ney. El sueño o dormir es una actividad muy importante tanto para el ser humano como para muchos animales. El sueño es un estado de reposo inconsciente que es imprescindible para la autorregulación de muchas funciones cerebrales como la memoria y otros ajustes que se realizan a nivel cerebral. Es una función importante porque se dice que durante el sueño se ajustan la mayoría de las variables de la memoria y de otros parámetros de la función cerebral superior, que son importantes para mantener la salud y el control del organismo. Se sabe además que el sueño garantiza la integridad del sistema inmunológico, o sea, de las posibilidades de defensa del organismo frente a muchas enfermedades. O sea, que es otro de los valores importantes de esta función vital de los seres humanos y de muchos animales, como decíamos al inicio de este tema. También es importante saber que las horas de sueño varían con el transcurso de la edad, o sea, los niños pequeños duermen mucho más que las personas mayores, pero siempre hay que dormir diariamente un tiempo prudencial. Finalmente, y como muestra de la importancia que tiene el sueño para la salud, es que podemos estar más tiempo sin comer que sin dormir. Doctor, entonces, ¿qué es el insomnio o el mal dormir? El insomnio o mal dormir, como también se le llama, es uno de los trastornos más comunes del sueño. Como su nombre lo indica, no es una enfermedad, sino un trastorno del sueño como función vital. Existen varios tipos de insomnio, Ney. Está el insomnio inicial, que es aquel que se produce cuando la persona no puede dormirse. El llamado insomnio intermedio, cuando la persona se duerme normalmente, pero despierta en la madrugada y tarda en volver a recuperar el sueño. Y el insomnio tardío, que es aquel individuo que se duerme bien, duerme la madrugada, pero se despierta muy temprano. O sea que son las variables más comunes. También existe el sueño, o sea, el insomnio, mejor dicho, asociado a enfermedades crónicas, o sea, padecimientos, sobre todo dolorosos, que impiden que las personas, fundamentalmente los ancianos, pues concilien el sueño, y eso repercute en un sueño poco reparador. Y finalmente se habla también del llamado sueño tecnológico, que es algo de nuestros tiempos, y es que está asociado, el insomnio, asociado al uso y abuso de dispositivos electrónicos como las tabletas, los teléfonos, las computadoras y otros equipos electrónicos en el cuarto o durante la fase en que estamos tratando de conciliar el sueño. De una u otra forma, Navy, cuando se reduce el tiempo de sueño reparador de manera reiterada, o sea, cuando las personas duermen mal durante muchos días continuos, hay una repercusión negativa en la salud del individuo. Entre otras cosas, el sueño poco reparador genera cansancio al día siguiente, trastornos en la concentración, apatía, depresión e incluso el desbalance de funciones vitales como la tensión arterial, la frecuencia cardíaca y otros parámetros. Profesor, ¿y qué factores pueden perturbar el sueño?
Aunque se sabe que el insomnio es más frecuente en las edades avanzadas, hasta los niños pueden sufrir de insomnio en determinadas circunstancias. Y son muchísimos los factores que pueden influir y aumentar la frecuencia del insomnio. Vamos a ver en pantalla un resumen de esos factores. Situaciones y factores que favorecen el insomnio. Estrés frecuente y reiterado, familiar, laboral, social, económico, entre otros. Escaso confort del lugar donde se duerme, problemas en la cama, ruidos, calor, luz, etc. Sueño irregular, horas de acostarse y levantarse cambiantes. Consumo de sustancias estimulantes como el té, el café, el alcohol, la nicotina en horas cercanas al sueño. Acostarse con hambre o después de comidas copiosas. Efectos secundarios de algunos medicamentos como la teofilina, la levotiroxina, entre otros. Y síntomas nocturnos de enfermedades crónicas como dolores, falta de aire, etc. Doctor, nos mostró usted situaciones que comúnmente pueden conducir al insomnio, pero ¿podemos prevenirlo? Aunque existen estudios modernos que hablan de la predisposición genética al insomnio, no es menos cierto que prevenirlo es mucho más importante y sencillo que tratar el insomnio, o sea que la prevención es importante. Vamos a ver en pantalla algunas acciones que permiten mejorar la calidad del sueño y evitar el insomnio. Recomendaciones para dormir mejor sin el uso de medicamentos. No consumir sustancias estimulantes como el café, el té, la cola, la canela, entre otras, al menos 5 horas antes de irse a la cama. No fumar o beber alcohol cerca del horario de dormir. Evitar situaciones de tensión emocional o física durante el día. Evitar comidas de digestión lenta, como las grasas, las carnes, entre otras, o comer antes de acostarse. Evitar también los ruidos, las luces, el calor, el frío, los mosquitos y otras molestias en el lugar donde dormimos. Y no tener cerca de la cama televisores encendidos, libros para leer, computadoras u otras cosas que distraen la conciliación del sueño. Profesor, ¿y qué se conoce en relación a los medicamentos llamados para dormir? El consumo mundial de los medicamentos que se utilizan en los trastornos del sueño, llamados también hipnóticos o somníferos, se ha incrementado mucho en las últimas décadas. Quizás a raíz de la complejidad de la vida moderna, el estrés y las situaciones que llevan a las personas a tener más problemas con el sueño. O sea que esto ha sido un fenómeno evidente. Pero está demostrado que casi ninguno de estos medicamentos logra proporcionar un sueño natural y reparador. O sea, induce un sueño artificial que viola las etapas normales del sueño y que por tanto no constituye un sueño fisiológico. Eso es evidentemente lo que se sabe del uso de estos medicamentos. Por otra parte, el uso y abuso de medicamentos para dormir contribuye también a la aparición de reacciones adversas en el individuo que los toma, como deterioro gradual de funciones cerebrales, somnolencia al día siguiente, pérdida de rendimiento en sus actividades diarias, y también es muy importante el detalle de que la mayoría de estos medicamentos generan adicción, o sea, producen en el individuo que los consume una adicción química y física a estos productos. Por tanto, generar adicción es uno de los elementos negativos más que tienen el uso de estos medicamentos de manera abusiva. Finalmente, profesor, ¿existe algún tipo de medicamento capaz de producir un sueño saludable sin ningún tipo de efecto adverso? Prácticamente ninguno, Ney. O sea, como te decía hace unos instantes, la inmensa mayoría de los fármacos hipnóticos o somníferos que se utilizan para combatir el insomnio no generan un sueño natural, causan reacciones adversas y cuando se utilizan por mucho tiempo pueden producir incluso adicción. La excepción de esta regla quizás
en un producto que se utiliza hace poco tiempo, que existe en algunos países, que se llama melatonina. La melatonina es un fármaco sintetizado de una hormona natural de la glándula pineal, que es una glándula que se encuentra en la base del cerebro y que produce una hormona que tiene esta sustancia, se llama melatonina, que viene en tabletas. Este fármaco induce de forma natural el sueño en las personas con dificultades para dormir. Por supuesto, no puede usarse en todo tipo de pacientes. Se utiliza en personas mayores de 55 años y por periodos no mayores de 3 meses. Finalmente, también se sabe que existen medicamentos de origen natural, hierbas, plantas, que pueden facilitar el sueño. Ninguna de estas plantas, que aquí en Cuba tenemos algunas de ellas, como el tilo, por ejemplo, no generan ningún tipo de trastorno ni causan problemas a la salud, o sea que pueden utilizarse unido a las medidas preventivas que mencionamos hace unos instantes para combatir el insomnio. Como siempre, fue un verdadero placer tenerlo esta tarde con nosotros. Igualmente, Ney. Y a ustedes, mis amigos de siempre, yo los invito a un nuevo encuentro para juntos aprender interesantes temas médicos y de salud. Aquí, conversando con el doctor. Hasta la próxima.